Muchas gracias por estar aquí presentes. Antes que nada, pues les agradezco el acompañamiento que hemos tenido en el diplomado de la tutoría de los retos del acompañamiento. Realmente nunca me había detenido a investigar completamente lo que viene siendo esta área. Esta área es muy importante, yo pienso, porque es una de las cosas que muchas veces nosotros desconocemos que podemos utilizar como una herramienta para poder mejorar el rendimiento académico, mejorar el acompañamiento del estudiante. Como bien lo dice, ¿no? Cuando nosotros damos acompañamiento a nuestros estudiantes siendo tutores, podemos enfrentarnos a diferentes retos. Lo digo porque muchas veces ellos se acercan a ti a cuestionarte de diferentes cosas. Realmente unas personas se acercan sobre desconocimiento de información, a lo mejor acerca de los servicios académicos, otros se acercan porque tienen problemas personales. Entonces tú tienes ya que estar preparado casi para poder darle un seguimiento y de alguna forma el acompañamiento correcto para que puedan pues superar esa etapa, ¿no? Más que nada. Entonces, con esa introducción, los dejo. Mi nombre es Carlos Miguel Gutiérrez Ruiz y les voy a exponer mis avances sobre el diplomado que estamos llevando a cabo. Primero voy a hablar de las problemáticas generales y del propósito del diagnóstico. Bueno, hay dos áreas clave dentro de lo que viene siendo el programa institucional de tutorías, que es el acompañamiento de la trayectoria escolar y la pertenencia institucional. El acompañamiento de la trayectoria escolar es lo que impacta directamente en lo que viene siendo el bajo rendimiento del estudiante, y lo que viene siendo la pertenencia institucional es la poca participación en muchas de las actividades que actualmente existen dentro del Politécnico. Por ejemplo, yo he tenido proyecto aula, yo he tenido también la parte de prototipos, y muchas veces la participación es muy baja y a veces el interés de los estudiantes es bajo. ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor el sustento suficiente para entender de qué se trata. Muchas veces ni siquiera nosotros como docentes les explicamos de qué se trata eso, pero a qué se debe de que también nosotros ni siquiera nos detenemos a leer todo el documento, todo el formato, para ver qué es lo que, cuáles son las características de cada uno de estos eventos que existen dentro del Politécnico. Entonces ya cuando tú te detienes y te frenas y empiezas a revisar que es un proyecto donde se puede realmente trabajar de forma colaborativa, donde se pueden fomentar buenos hábitos de estudio, etcétera, dentro de un proyecto, entonces ahí es cuando, pues, de alguna forma también tú mismo tratas de ser muy participante dentro del proceso de estudio de esos alumnos que se atreven a enfrentar estos retos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el propósito es identificar las causas raíz, las dimensiones y necesidades específicas de atención tutorial en ambas áreas. Estas dos áreas forman parte del programa institucional de tutorías, de ahí las saqué. Estas son las problemáticas clave detectadas con la tabla de identificación, que fue una de las actividades que llevamos a cabo dentro del diplomado. Las áreas de intervención son las que les comenté en la diapositiva pasada: la trayectoria escolar y la pertenencia institucional. Tenemos problemáticas clave, como les dije hace un momento también, la trayectoria escolar impacta significativamente en el bajo rendimiento académico del estudiante, el incumplimiento de las tareas y la falta de hábitos, que es algo que para mí es muy importante. Fomentar los buenos hábitos de estudio pueden elevar, yo creo, que el rendimiento académico. De hecho, para eso se están haciendo este tipo de estudios. Y en pertenencia institucional, el desconocimiento de los valores del Instituto Politécnico Nacional, porque realmente es una institución muy valiosa, pero realmente el alumno realmente no se ve esas características del Politécnico que fomenta dentro de un estudiante. Entonces eso es la parte que a mí me causa un poquito de cosquillita. Y también la baja participación en las actividades, que son las que les comentaba. Después de esto tenemos la matriz de administración del tiempo, que también la encontré como matriz de Eisenhower. Y bueno, esta matriz lo que se encarga es de priorizar las cosas más importantes o más urgentes que tenemos que atender y encontrar alguna estrategia específica para poder atacar cada una de estas áreas. Entonces, primero vamos con el cuadrante 1, que es donde yo seleccioné una de mis áreas en las cuales voy a estar trabajando, que es el bajo rendimiento académico, y después en el cuadrante 2, que es no urgente, pero sí es importante, la falta de identificación con la institución. Bien, y para poder resolver esto, pues obviamente nosotros tenemos que diseñar un instrumento. En este caso, como mi investigación es
cuantitativa, tuve que diseñar una pequeña encuesta para poder aplicarla dentro de mi grupo tutorado. Entonces la muestra es de 40 alumnos representativos del sexto semestre del CECIT 12 y bueno, el cuestionario es voluntario, no fue obligatorio, con 10 preguntas cerradas para facilitar el análisis cuantitativo. El periodo de aplicación fue la última semana académica y fue un formato impreso. Esta es la encuesta o el cuestionario que yo apliqué y aquí están los resultados. Primero vamos a enfocarnos en la pregunta 1 y 2, que están aterrizadas a los hábitos de estudio. Ambas preguntas obviamente tienen varias respuestas, sin embargo me gustaría destacar la respuesta que más grado de importancia tuvo. En hábito de estudio, por ejemplo, tenemos que no llevan agenda. Yo me acerqué inclusive, esto bueno, me hizo pensar o reflexionar realmente qué era lo que llevaban en sus mochilas. Entonces yo me acerqué a los estudiantes y le dije, oye, ¿qué traes en tu mochila? Y me enseñaban y no traían nada. Realmente nada más estaba la mochila vacía y si acaso su cartera y demás. Y le digo, ok, actualmente ¿para qué ocupas tu mochila? Y me dice, bueno, yo lo utilizo para traer el balón de fútbol, yo lo utilizo para traer mis tenis. O sea, realmente ya no la están utilizando para el propósito o el objetivo final que tiene como tal la institución, que es venir a estudiar, que es venir a aprender, porque cuando tú vienes a estudiar y a aprender, vienes preparado, ¿no? Y vienes por lo menos con una pluma, un cuadernito, llevas lo que quieras, pero pues llevas todo lo necesario para que tú puedas de alguna forma cumplir con el propósito de la institución, que es estudiar y prestar atención, algunas de las mencionadas. Y otro de los hábitos de estudio que también no se están llevando a cabo es que nunca estudian fuera de clase. Estas preguntas se hicieron obviamente solamente ese grupo. Sin embargo, en otros grupos con los cuales yo he trabajado, me consta que sí hay personas que estudian de forma externa, inclusive llevan cursos, llevan materias extracurriculares que pueden de alguna forma retroalimentar sus conocimientos dentro de los resultados académicos. Y luego tenemos la pregunta número 3, que es sobre las principales dificultades académicas. La más importante es la falta de tiempo, porque muchos trabajan dentro de mis grupos, como son de sexto semestre, ya muchos se encuentran trabajando y bueno, a veces llegan inclusive tarde a la primera hora y es cuestión de que pues ellos están muy apretados en cuanto a sus tiempos. También la falta de motivación, porque actualmente pues me acerco a veces a los alumnos y ellos me platican que las clases ya no son tan dinámicas, que a veces el maestro ni siquiera les pasa asistencia y que por ende ni siquiera pues, se presentan, como que no le dan el grado de importancia. ¿Y debido a qué? Pues a la falta de motivación. O sea, el maestro no está cumpliendo realmente con lo que viene dentro del reglamento y entonces también ahí se debilita el maestro para poder sustentar a lo mejor su posición como maestro, ¿no? Precisamente hablaba de eso el maestro anterior. Hay que motivarlos, hay que cumplir con los reglamentos para que uno pueda fortalecer esa imagen de autoridad que deben de tener ellos como concepto de uno mismo. Y el otro 25 es de otras respuestas. Después pasamos a los resultados de la identidad institucional. El 50% desconoce el Huelum, el otro 50% no ha participado en eventos y el otro 50% se siente poco o nada identificado. Esto en referencia a la pregunta 6, 7 y 8. Entonces ahí vemos que la pertenencia institucional está muy deficiente. Y en las últimas dos preguntas, en la 9 y la 10, tenemos unas propuestas de actividades tutoriales que es ¿qué les llamaría la atención a ellos para poder tener una motivación extra para poder seguir a lo mejor estudiando de la forma correcta? Una de ellas es visitas de egresados, la segunda talleres y concursos del Politécnico, tercero artísticos y videos o cápsulas. Entonces, una de las estrategias que se pueden utilizar para poder atacar estas áreas serían estas dos alternativas que tenemos acá, que las cuales pues existen talleres y concursos, pero pues obviamente esto es por falta de información que el estudiante no las está utilizando o no está aplicando a ellas. Y por último pasamos a las conclusiones. La conclusión del diagnóstico confirma la problemática prioritaria de bajo rendimiento académico y débil identidad del Instituto Politécnico Nacional. Entonces hay que reforzar la tutoría, hay que mejorar los hábitos de estudio y la identidad institucional.
ahorita que